tarde algunas informaciones. Quizá ya es del conocimiento de ustedes que el 22 de agosto inician los primeros parciales y el nuestro está programado para el 1 de septiembre a las 19 horas. En su momento vamos a señalar el contenido y la metodología de la evaluación, aunque al inicio, cuando se explicó el programa, pues más o menos se dio una idea de cómo iba a ser la primera evaluación. Entonces, ya cuando estemos próximos al examen, vamos a informarles al respecto. La segunda información es que no sé si ya les llegó el primer laboratorio que se ha elaborado para que ustedes lo puedan analizar y lo puedan resolver. Y el día jueves vamos a dar un tiempecito para escuchar las respuestas de ustedes y aclarar las dudas y escuchar comentarios o cuestionamientos al respecto. Y en tercer lugar, como parte de la actividad del estudiante en materia de investigación, pues uno de los temas contenidos en el programa es lo relativo a los sistemas procesales. En ese sentido, entonces, como primera actividad o primera tarea es que deben investigar los sistemas procesales. Concretamente, los sistemas procesales histórica y doctrinariamente son tres: el sistema inquisitivo, el sistema mixto y el sistema acusatorio. Entonces, la investigación consiste en establecer la definición de cada uno de estos sistemas, sus características y las diferencias que existen entre ambos o entre los tres sistemas. Y cuál de los tres sistemas es el que adopta el Código Procesal Penal o la justicia penal guatemalteca. Repito, como primera, bueno, aparte del laboratorio que tiene que analizar y resolver, pues otra actividad es que deben investigar uno de los temas contenidos en el programa, que consiste en los sistemas procesales. Repito, sistemas procesales históricamente han existido tres sistemas: el inquisitivo, el mixto y el acusatorio. Entonces tienen que investigar, había dicho, la definición, las diferencias entre ellos, sus características y cuál es el sistema que adopta la legislación procesal guatemalteca, es decir, procesal penal. Y si es posible, pues una breve y sucinta o resumida historia u origen de los sistemas, cómo se originaron, dónde se originaron, etcétera, etcétera. Esta investigación, por supuesto, es como parte de la actividad que debe tener el estudiante, ya que, como lo indiqué al inicio, la actividad académica, digamos, el aprendizaje o el proceso enseñanza-aprendizaje, no debe ser únicamente del docente, sino también el discente debe tener una actividad, digamos, positiva o, en este caso, pues debe ser activa. Entonces, repito, la investigación pues no va a tener ninguna ponderación o ningún punteo, sino que es parte de la investigación, es uno de los temas del programa y va a ser objeto de evaluación del primer parcial. Entonces, no, alguien había levantado la mano, no sé si tienen alguna pregunta que hacer antes de iniciar o continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. ¿Alguna duda o pregunta de lo que he manifestado? No, Lick, todo bien. Gracias, Katherine. Bien, habíamos iniciado el tópico de las garantías constitucionales en el proceso penal guatemalteco. Indicamos las definiciones tanto de las garantías constitucionales como de las garantías procesales. Establecimos, digamos, también que existe una íntima relación entre las garantías constitucionales y las garantías procesales. La Constitución Política de la República de Guatemala le denomina derechos individuales, que al final pues, son derechos garantizados en la Constitución
Por ello es que también se denominan garantías constitucionales, porque están protegidas, tuteladas, resguardadas por la Constitución y, digamos, las cuales pues son inherentes a todas las personas por el hecho de ser persona. Pues el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de esos derechos individuales y no, digamos, los derechos o garantías dentro de un proceso penal. Habíamos señalado ya algunas de ellas y creo yo que habíamos quedado acá si, en relación a lo que era la irretroactividad de la ley, que regula el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La regla general es que la ley no puede ser retroactiva, es decir, que la ley no puede aplicarse o retrotraerse al pasado, ¿ya? Sin embargo, no puede ser retroactiva, retrotraerse a periodos, a tiempos pasados. Sin embargo, como toda ley tiene una excepción, en materia penal, sí es permisible, sí es viable la retroactividad de la ley. Es decir, que su aplicación pueda darse a hechos que ocurrieron antes de la vigencia de una ley o posteriores a su vigencia. Recordemos que digamos, en materia penal se habla de la retroactividad y ultraactividad. Y la ley en materia penal sí viabiliza la aplicación de la retroactividad, pero exige como requisito indispensable que esa aplicación de la ley sea favorable al sindicado, al procesado o al acusado. No pueden, si no se da esa situación o esa circunstancia de que favorezca al imputado, pues no puede hablarse de retroactividad de la ley, en este caso penal. En otras áreas o materias del derecho, la retroactividad no tiene aplicación, excepcionalmente solo en materia penal. Y como la misma Constitución en el artículo 15 señala, solo cuando favorezca al procesado, al imputado, al reo, como establece la Constitución. Cuando la Constitución habla de reo, se refiere al sindicado, al imputado, al procesado, al acusado, ya que son sinónimos, aunque más adelante vamos a ver que en doctrina sí hay alguna distinción en lo que es procesado, en lo que es indicado, lo que es condenado, penado, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Constitución usa un término muy general al señalar reo, que se refiere al sujeto, a la persona imputada de la comisión hecho delictivo. Bien, entonces es un derecho individual o una garantía, también garantía procesal, digamos, lo relacionado a la irretroactividad y retroactividad de la ley penal. También la Constitución de la República, en el artículo 16, que, digamos, tiene relación con el artículo 15 del Código Procesal Penal, no sé, alguien estaba preguntando, dice Heidi Elizabeth, dice, eso quiere decir que si fue condenado hace años con una ley antigua, pero la derogan y esta nueva es benéfica para él, se aplica así, ahí estaríamos hablando de la ultraactividad de la ley. O puede ser lo contrario, si al momento de la comisión de un hecho delictivo, una ley, digamos, la ley que estaba vigente es más dañina o gravosa para el imputado y había una anterior que beneficia al imputado, que es menos lesiva, pues ahí se da la retroactividad de la ley. Entonces, tanto se puede la retroactividad hacia, digamos, hacia aplicar una ley vigente, que, digamos, una ley que no está vigente al momento de la comisión del hecho delictivo. Pero si esta ley beneficia al imputado porque la pena es menor, entonces se aplica. Y aquí hablamos pues ya de una ultraactividad. Y la retroactividad sería lo contrario. Bien, entonces
decíamos que el artículo 16 habla de que, digamos, dentro del proceso penal, básicamente, no es aceptable procesalmente que una persona pueda ser obligada a declararse culpable, a aceptar hechos delictivos, digamos, contra sí mismo y contra sus parientes, su cónyuge, persona unida de hecho legalmente, ni contra parientes dentro de los grados de ley. El artículo 16 se relaciona con el artículo 15 y 212 del Código Procesal Penal. Y por favor, si alguien le puede dar lectura al 15 del Código Procesal Penal y al 212 del Código Procesal Penal para establecer y determinar la conexidad que existe entre ambas disposiciones normativas. Dijo el 15 del procesal penal, licenciado. Sí, por favor. Artículo 15, Código Procesal Penal, declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas. Gracias. Ahora veamos también el artículo 212 del Código Procesal Penal. 212. Excepciones de la obligación de declarar. No están obligados a presentar declaración. 1. Los parientes cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus familiares dentro de los grados de ley. Los adoptantes y adoptados, los tutores y pupilos recíprocamente en los mismos casos. Sin embargo, podrán declarar previa advertencia de la excepción cuando lo desearen. 2. El defensor, el abogado o el mandatario del inculpado respecto a los hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto profesional. 3. Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita. Y 4. Los funcionarios públicos, civiles o militares sobre los que conozcan por razón de oficio bajo secreto, salvo lo hubieran sido autorizados por sus superiores. Muchas gracias, Heidi. Bien, como ustedes pueden determinar, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal no permiten que el imputado o el sindicado en un proceso penal pueda ser amenazado, coaccionado o utilizar cualquier medio que, digamos, atente contra su voluntad, contra una decisión libre para poder declarar en un proceso penal. Y la Constitución y el Código Procesal Penal van más allá de la persona del sindicado, porque incluyen a la cónyuge o persona unida de hecho legalmente y contra los parientes dentro de los grados de ley. Ya, o sea, no pueden, digamos, sin embargo, de acuerdo al artículo 212, dice que no están obligados a prestar declaración. Sin embargo, si ellos quisieran hacerlo, pueden hacerlo, pero previamente se les advierte o se les hace ver lo regulado en el artículo tanto 16 de la Constitución como el 15 y 212 del Código Procesal Penal. La regla general es que no se les puede conminar o constreñir a que lo hagan. Sin embargo, si ellos deciden hacerlo, pues se les dice que está bien, pero se les hace la advertencia que establecen tanto el precepto constitucional como los del Código Procesal Penal. Y también se habla en el artículo 17 de la Constitución que, digamos, tiene relación con el artículo 1, 2 y 5 del Código Procesal Penal. Es decir, el artículo 17, que se refiere que no hay delito ni pena sin ley anterior, tiene relación con los artículos 1,
2 y 5 del Código Procesal Penal. Esto significa que, digamos, la ley, tanto la Constitución como el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, se refieren al principio de legalidad procesal. Y concretamente el artículo 2 dice, no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. O sea, no hay delito ni pena sin ley anterior. Y también el artículo 1 del Código Procesal Penal dice, no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Esto implica y sencillamente que no puede someterse a proceso penal a una persona si, digamos, no hay comisión de delito o falta. Y también que ese delito o esa falta, previo a que el sindicado transgreda la ley penal, tiene que estar debidamente expresado o plasmado en el código que la conducta exteriorizada por el sujeto activo del delito se subsume o se encuadra en un tipo penal. Entonces, obviamente lo que se garantiza ahí es no solo la libertad, un debido proceso, sino, digamos, la presunción de inocencia, derecho a defensa, todas las demás garantías procesales, porque claramente, pues la Constitución prohíbe que dice no hay delito ni pena sin ley anterior, es decir, que tanto el delito como la pena que, digamos, sustenta ese delito tienen que estar plasmados en el Código Penal, ¿ya? Y por supuesto, pues la ley, el artículo 17 señala primero, dice, las acciones y omisiones que no estén calificados como delitos o faltas no son punibles, ¿ya? Imaginémonos que una persona presenta una denuncia al Ministerio Público contra otra persona, argumentando que le adeuda la cantidad de 50,000 quetzales y que le ha requerido en reiteradas oportunidades el pago y se niega a cancelarlo. Y como consecuencia de esa negativa, pues presenta la denuncia ante el Ministerio Público para que sea investigada esa conducta de, en este caso, deudor. ¿Será procedente esa denuncia ante el Ministerio Público? Fernando López, ¿qué piensa? Eh, Fíjese, licenciado, que estaba revisando los artículos y no le puse mucha atención, pero me lo podría repetir, así le puedo responder. Sí, yo le decía que cuando la ley dice que no hay delito ni pena sin ley anterior, y que también dice que en proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar a sí misma, etcétera, etcétera. Y también el artículo, decía yo, que el artículo 2 del Código Procesal Penal dice que no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia, sino por actos u omisiones calificados como delitos de falta. Como Verbigracia citaba que una persona promueve una denuncia ante el Ministerio Público contra otra persona, argumentando o aduciendo que le adeuda la cantidad de 50,000 quetzales y que en reiteradas oportunidades ha requerido pago y el deudor se niega a cancelar. Por lo que pide al Ministerio Público para que proceda a la investigación correspondiente y al mismo tiempo se obligue al deudor cancelar la suma de dinero adeudada. ¿Es procedente esa denuncia? ¿El Ministerio Público debe investigarla? Bueno, por los artículos que estábamos viendo y como sí habría una denuncia, digo que sí es procedente, pues para que el Ministerio Público pueda investigarlo. Ya, usted dice que sí. Y Sí, Heidi ajá. dice que no, Heidi Elizabeth dice que no. A ver, Heidi, ¿por qué no? Boris Chowis dice que sí también. Licenciado, es porque no sé si estoy en lo correcto, pero por deuda no hay prisión y el Ministerio Público persigue delitos. Así es. Entonces, si no estoy mal, sería como ese caso que usted explicó, sería llevarlo por la vía administrativa, si no estoy mal, en una demanda civil.
Ya, sí, correcto. Heidi Ochoa dice que no hay prisión por deuda. Igual, en efecto, la respuesta correcta es que no procede esa denuncia. ¿Por qué? Porque no se está denunciando un hecho delictivo, no se está poniendo en conocimiento de la autoridad competente un hecho que reviste características punibles. Y la misma Constitución, en el artículo 17, en el último párrafo, dice, por deuda, no hay prisión por deuda. Entonces, esa denuncia definitivamente había que desestimarla, no se puede proceder penalmente porque el hecho denunciado no reviste características delictivas. Ya dice Gustavo Álvarez, si fuera robo o hurto puede procederse, pero por deuda no. Sí, por supuesto, si es una apropiación indebida, una estafa, un hurto, un robo, etcétera, sí, porque son delitos, ¿ya? Pero si es solo, digamos, pero si hubiera un documento de respaldo, no importa, digamos, porque es una deuda, es una deuda, aunque haya un acta notarial en donde se haga constar la deuda, donde se haga constar el monto, el plazo, la forma de pago, etcétera, etcétera, en escritura pública o en acta notarial o un documento privado, o exista un pagaré, un recibo, una letra de cambio, etcétera, es una deuda, ¿ya? No puede ser sometida a la jurisdicción penal. Ya entonces, aún como decía Sandra, aún y cuando exista un documento de respaldo, es una deuda. Y la Constitución es clara que por deuda no hay prisión, por un lado, y por otro lado, el artículo 2 del Código Procesal Penal dice que no puede iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Entonces, esas, digamos, son, digamos, Paola dice, ¿qué procede por deuda? Pues Heidi Elizabeth lo mencionó. Ahí lo que procede es una acción civil, ¿ya? Promover un juicio ejecutivo, pues dependiendo el título ejecutivo para hacerlo valer en la vía civil y reclamar la deuda a través de una demanda del orden civil. Bien, luego también la Constitución en relación a los derechos habla también de la pena de muerte en el artículo 18 de la Constitución de la República. Y acá pues podemos relacionar el artículo 43 del Código Penal que se refiere a la pena de muerte. Allá el Código Penal se refiere, como le digo, a la pena de muerte y también podemos señalar aquí el artículo 16 del Código Procesal Penal que se refiere al respeto a los derechos humanos. Si alguien le puede dar lectura al artículo 18 de la Constitución, Sí, por artículo favor. 18, pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos. A, con fundamento en presunciones. B, a las mujeres. C, a los mayores de 60 años. D, a los reos de delitos políticos y comunes con nexos con los políticos y a héroes cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, será admisible todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Este siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Ya, gracias. Bien, claramente la Constitución establece los casos en los cuales, digamos, la pena de muerte no podrá imponerse, ¿ya? Aunque o actualmente, pues la pena de muerte está vigente, pero no se aplica, porque la misma Constitución en la parte final señala que para que pueda aplicarse, digamos, la pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos, ¿ya? Y recuerden ustedes que existía el recurso de gracia otorgado al presidente de la República
y que al final, luego de que el presidente hiciera uso de esa facultad, pues bien otorgando el recurso de gracia o denegándolo, pues ya se podría, si lo denegaba, pues se ejecutaba la pena de muerte. Si se lo otorgaba, pues no se aplicaba la pena de muerte. ¿Alguien levantó la mano? Sí, alguien levantó la mano. Gabriel. Gabriel Martínez. Bien, decía que la pena de muerte está vigente, pero no se aplica, porque hay un vacío legal que aún no ha sido superado. Pues en la época del presidente Portillo, él derogó el recurso de gracia y prácticamente eso dejó en el limbo la aplicación de la pena de muerte. Entonces, y también además la Corte de Constitucionalidad en determinados fallos ha establecido que, digamos, no se puede aplicar la pena de muerte. Y también ha dicho que no se puede, digamos, extender la aplicación de la pena de muerte a delitos que no la tienen contemplada. Y también ya declaró inconstitucional lo relativo a la aplicación de la pena de muerte en delitos de plagio, secuestro, de otros tipos penales que contenían o contemplaban la aplicación de la pena de muerte. Y decíamos que el artículo 18 de la Constitución se relaciona con el artículo 42 del Código, 43 del Código Procesal Penal. No, perdón, del Código Penal. Y ahí, pues, en el Código Penal, en el inciso cuarto, habla de a varones mayores de 70 años. Sin embargo, la Constitución habla de 60 años y ahí tendrá que prevalecer la disposición constitucional, si se aplicara, ¿verdad? Pero como no se está aplicando, pues prácticamente es una ley vigente, pero no positiva. Bien, en cuanto a la inviolabilidad de la vivienda, el artículo 23 garantiza la inviolabilidad de la vivienda. Y, por supuesto, la regla general es que no se puede incursionar al interior de una vivienda o residencia sin orden judicial, ¿ya? Sin embargo, pues ya vimos en una sesión anterior que hay casos de excepción que establece el Código Procesal Penal en su artículo 190, en donde pues es viable que se proceda a allanar una residencia sin orden judicial, siempre y cuando concurra una o varias de las situaciones reguladas en el artículo 190 del Código Procesal Penal. Bien, en cuanto a la inviolabilidad de la vivienda, según el artículo, de aquí entonces encontramos también una relación con el artículo 187, 189, 190 del Código Procesal Penal. Y los supuestos que exige tanto la Constitución como el Código Procesal Penal para poder, y digamos, incursionar en el interior de una residencia es, primero, la autorización del habitante de la misma, es decir, que el morador o los moradores autoricen la, la penetración hacia el inmueble, la orden judicial, orden de juez competente. También esa orden de juez competente tiene que indicar el motivo de la diligencia, es decir, para qué se está allanando, para qué se autorizó esa diligencia al Ministerio Público, qué es lo que se pretende con ese allanamiento. Y sobre todo, respetando el horario que establece la Constitución y el Código Procesal Penal dentro del horario de 6 horas a 18 horas. Y además, la diligencia se realiza en presencia del interesado o de su mandatario. Y también se puede decir que todo lo que acontezca, se desarrolle en esa diligencia, debe hacerse constar en acta. Todo lo que ocurra, las incidencias que se pudieran generar como resultado de esa diligencia ministerial por autorización judicial, pues debe hacerse constar en acta.
¿Alguna pregunta antes de continuar? Todo claro, Lick. Bueno, gracias. Bueno, también el artículo 24 de la Constitución habla de la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 24. Artículo 24. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Ujú. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Ya. Bien, aquí pues se está garantizando, ahí sí que, como lo dice la Constitución, no solo la correspondencia, documentos y libros, ¿ya? Y que si bien es cierto, la Constitución por un lado garantiza, digamos, la privacidad de correspondencia, documentos y libros, la misma Constitución en el artículo 4 señala que sí es factible que en un momento dado ocurra que se tenga acceso a la correspondencia, documentos y libros, siempre que medie autorización judicial. Ya, en todo proceso penal, si se quiere tener, digamos, acceso a correspondencia, documentos, libros, o también, como la misma Constitución dice, en las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, caligráficas y otros productos de la tecnología moderna, por ejemplo, mensajes de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y de cualquier cualquier otro medio tecnológico que garantiza la privacidad de la persona, pues se puede, pero con autorización judicial. Y la misma Constitución también en su último párrafo dice que si una información sustraída sin autorización judicial en cualquiera de estos documentos o aparatos telefónicos o cualquier otro medio informático o tecnológico, pues no hacen prueba en un proceso penal. No dicen, la Constitución dice, no producen fe ni hacen prueba en juicio. ¿Por qué? Porque su obtención ha sido ilícita, ha sido arbitraria, ha sido sin observar el mandato constitucional y procesal. Entonces, se garantiza esa, digamos, incluso ahí pues también se puede decir que tiene relación con el artículo 16 del Código Procesal Penal y también con el artículo 204, con el 46 y 204 de la misma Constitución. Y también con decía, el 12 o 16 del Código Procesal Penal que habla de respeto a los derechos humanos. Recuérdense que la privacidad de una persona, pues también es un derecho humano. Bien, luego encontramos también como derechos individuales garantizados en la Constitución,
el registro de personas y vehículos, artículo 25. O sea, es posible que se proceda al registro de vehículos, al registro de las personas que lo conducen, siempre y cuando medie una circunstancia o motivo o razones que justifiquen ese proceder policial. Y el artículo 25 claramente establece qué supuestos deben cumplirse. Primero, solo puede efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad. Ningún particular está autorizado a proceder al registro de vehículos o de las personas que se conducen en su interior. Y además, la Constitución, en el artículo 25, dice que debe haber una causa justificada. ¿Y qué debemos entender por causa justificada? Es decir, razones, motivos o circunstancias que ameriten el proceder de la policía. Es decir, que respalden, que fundamenten ese registro de vehículo y de las personas. Si no hay una causa justificada, pues no sería procedente, digamos, un registro de vehículo. Yo les decía que en una ocasión, imaginémonos que a la policía se le hizo su conocimiento que por en el kilómetro 5, carretera a Jutiapa o Jalapa, circulaba un vehículo y daban las características, un pick-up color rojo, marca Mazda, doble cabina con placas particulares FSN 345 y que en su interior llevan un fondo, en el interior del vehículo hay un fondo donde se traslada $100,000, por ejemplo. Bueno, la policía monta un operativo, un retén en ese sector y empieza a registrar después a los vehículos con esas características. Entonces, allí hay una causa justificada, porque hay una denuncia que ese vehículo posiblemente se transporta a la cantidad de $100,000, ¿ya? O bien que en un sector determinado se haya cometido un hecho delictivo, un asesinato, por ejemplo, y que pues, se tiene conocimiento que los victimarios se dieron a la fuga en un vehículo con determinadas características. La policía puede montar ahí un operativo, un retén de registro para determinar si en esos vehículos no van los supuestos homicidas o sicarios. Entonces, tiene que existir causa justificada. Además, la ley dice que deben estar debidamente uniformados, pertenecer al mismo sexo de los requisados y respetarse la dignidad, intimidad y decoro de los mismos. Si una mujer es la que conduce, pues el registro de la persona tendrá que ser por una agente de la Policía Nacional, es decir, persona del mismo sexo. Si no se dan esos requisitos, pues definitivamente es ilegal ese registro. El derecho de petición. Sí, Heidi. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con una consulta, por ejemplo, si la que van a registrar es una mujer, así como usted lo dijo, por ejemplo, esta persona, o sea, la femina, se puede decir, va ebria y así, y los policías son hombres, pueden entrar al vehículo y registrarlo. No deben. Lo que debe hacer la policía es inmediatamente coordinar y pedir que se haga presente el lugar una agente de la Policía Nacional para que proceda al registro. Y si lo hace, pues estarían violando la Constitución. Ok, pero en este caso, por ejemplo... por un lado, por otro lado, sí, diga. Ajá, perdón. Sí, continúe, perdón.
Y en este caso que usted plantea en el ejemplo, digamos, si va ebria conduciendo, pues pueden detener el vehículo, pero sin proceder al registro, esperando que llegue la fémina, a la agente fémina o dama para el registro. Y luego, pues, si va ebria y se determina que sí, pues incluso podrían practicarle la alcoholemia en ese momento y consignarla, porque ahí sí hay un delito, estar conduciendo digamos, bajo efectos de bebidas alcohólicas. Ahí, pues, ahí sí prácticamente hay un delito que perseguir porque está conduciendo bajo efectos de bebidas alcohólicas. Entonces, lo que no pueden hacer es registrar el vehículo ni a la persona, sino que tiene que hacerlo una persona del mismo sexo. Sí pueden, decía, esperar que eso, digamos, llegue la persona y proceda al registro correspondiente. Claro, De lo- pero si en este caso sí lo hicieron, o sea, bueno, si ellos lo hicieron, primero violaron la Constitución y pueden ser, digamos, puedes incurrir en responsabilidad, puede ser un abuso de autoridad o puede ser también violaciones a disposiciones constitucionales, ¿ya? Porque, digamos, si hay sanción por el hecho de no acatar lo que establece la Constitución. sí, sí, sí. Ah, ok, excelente. Gracias, licenciado. Decirle. Bien, en cuanto a lo que usted decía, sí le decía yo que hay responsabilidad penal de la dama si conducía a efectos de licor. Veamos el artículo 157 del Código Penal en unos numerales. Por favor, Heidi, si lo es tan amable usted de leer el artículo 157 del Código Penal. Ahorita lo voy a buscar, permítame. Es que voy conduciendo. Entonces no, porque no va a ¿Me voy ser a que, orillar? Ah, ok, no va me a voy a ser orillar. que por eso tenga un accidente y la tenga que Nick, yo conducir lo a tengo a usted. la mano. Por favor, Ah, ok, lea. gracias. Dice, artículo 157 del Código Penal, responsabilidad de conductores. Será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y cancelación de licencia de conducir de 3 meses a 5 años. 1. Quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes. 2. Quien condujere un vehículo motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra públicas, o no Ajá. poseyere o aportare la respectiva licencia de conducir bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce. En este caso de reincidencia, las sanciones previstas en este artículo serán aumentadas en una tercera parte. Si como consecuencia de la conducta irregular contenida en el numeral 1 del presente artículo resultara lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, la pena a imponer será de 3 a 5 años de prisión, incluida la cancelación definitiva de la licencia de conducir en el caso del piloto del vehículo. En el caso del propietario, persona individual o jurídica, se le cancelará la licencia de operación de transporte público por 5 años, sin perjuicio de la reparación civil que con ocasión de la conducta corresponda a quien resulte víctima del hecho. Si el hecho de tránsito. Bien, sí, está bien hasta ahí, gracias. Gracias. Digamos, Heidi, sería solo tan amable de repetir la primera parte, porque ese artículo, hay muchos códigos penales que no están actualizados y este ya fue reformado. Algunos hablan de la pena de 50 o 1,000 quetzales.
Este dice que artículo 157, responsabilidad de conductores, dice que será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y cancelación de licencia de conducir de 3 meses a 5 años. De Quien 5,000, dice. de 5,000 Repita. Ajá. será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Ya. Entonces, sí, porque hay códigos que dicen multa de 50 a 1,000 quetzales. Ya, entonces esa pena ya no, esa multa ya no está vigente. Porque este dice que es reformado por el Ajá, artículo 3 del decreto y 23/2001 2001. Ajá, y por el exacto. artículo 15 del decreto 45/2016, ambos Así del es. Congreso de la República. Ajá. O sea, el código que usted está leyendo es el correcto. Y Gracias. hago esta advertencia porque hay códigos penales que todavía contemplan que la multa es de 50 a 1,000 quetzales. Pero eso ya se reformó, como dijo Heidi, y de acuerdo al artículo 3 del decreto 23/2001, que ya la pena, la multa se aumentó. Bien, Darlene, ¿quiere preguntar algo? Darlene Duque. Buenas noches, licenciado. Ah, Solamente quería hacer una pregunta relacionada al tema. En el trabajo nos piden de no, el trabajo al final, por favor. Con mucho gusto voy a repetir lo del trabajo al final. no, o sea, en mi ¿Perdón? trabajo, nos piden de que nos revisan el vehículo antes de salir de la empresa. ¿Esto es Ya. legal? Mire, digamos, realmente, quizá por políticas de la empresa, ¿va? Para cerciorarse de que los empleados no sustraigan algo del interior de la empresa. Discutido porque, digamos, esa podría ser una práctica arbitraria, pues, al menos que usted dé su autorización para que lo hagan. Pero si es en contra de su voluntad, no podrían obligarla si nos atendemos a lo que textualmente dice el artículo 25 de la Constitución. Muchas gracias. Bien, les decía que entonces, no sé si hay otras preguntas, si no, pues sí, seguimos adelante. Lick, perdone, buenas tardes. Sí, ya, Le saludo Valdemar. sí, ya. Perdón, ¿podría repetir cuál es el dato que no está actualizado del artículo 157? Perdón, ese quiero ver si el mío está actualizado. El artículo 157 del Código Penal en relación Ajá. a la multa y otros aspectos. Ese artículo fue reformado, le decía, por el artículo 3 del decreto 23/2001 del Congreso de la República y que fue publicado en el diario oficial el 10 de agosto del 2001. Ah, ok. Entonces sí lo tengo reformado por el artículo 3 del decreto 23/2021. Ah, ok, Ujú. gracias. Gracias. Bien, el derecho a petición. ¿Alguien quiere saber? Bueno, solo unirse. El derecho de petición. El derecho de petición claramente está establecido y tutelado en el artículo 28. Y la ley claramente dice que todo ciudadano o los habitantes de la República pueden derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad que está habilitada a tramitarlas y a resolverlos conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Cualquier ciudadano ante una oficina, ante la administración pública, cualquier oficina pública puede hacer gestiones, puede hacer peticiones. Y pues, esas peticiones tienen que ser resueltas máximo dentro del plazo de 30 días, que es el que establece la Constitución.
De manera que el derecho de petición pues está garantizado y la autoridad ante quien se haga esa petición está obligada a resolverla dentro del plazo que establece esa norma constitucional. Objeto de las citaciones. El artículo 32 habla de las citaciones. Aquí podemos señalar la relación que existe con el artículo 173 del Código Procesal Penal, que se refiere a las citaciones. Toda persona pues está obligada a atender una citación de cualquier autoridad, por supuesto, digamos de un juez, de un fiscal, de un magistrado o de una autoridad administrativa, para que comparezca ante ella o ante él para notificarle o hacerle ver determinadas decisiones o resoluciones, ¿ya? Pero la ley, el artículo de la Constitución 32 y el 173 del Código Procesal Penal exigen como requisito que debe constar el motivo de la diligencia. Es decir, ¿para qué es citada la persona? ¿Para qué es llamada? ¿Para qué es convocada? Digamos, si no se indica, pues, el motivo de la citación o el objeto de la misma, pues no hay obligación de comparecer. Ya no está obligada el citado a comparecer, porque esa citación no reúne los requisitos que establece la Constitución y el Código Procesal Penal en los artículos indicados. Bien, en cuanto a otras garantías que establece la Constitución o derechos individuales, pues se habla de derecho de reunión y manifestación en el artículo 33, el derecho de asociación en el artículo 34, la libertad de emisión del pensamiento en el artículo 35, que también está regulada en la ley especial, que es la ley de libre emisión del pensamiento, y también el artículo 36, que habla de la libertad de religión, la personalidad de las iglesias en el artículo 37, la garantía de tenencia y portación de armas en el artículo 38 y así sucesivamente hasta llegar al artículo 46, que habla de los derechos individuales de las personas que, como dijimos, son aplicables en un proceso penal. Y al final, pues señalo aquí que es lectura obligatoria del artículo 1 al 46 de la Constitución de la República de Guatemala y del 1 al 23 del Código Procesal Penal. Para que ustedes puedan responder el laboratorio que ya tienen en su poder, no sé si ya les llegó o ya se les envió. Sí, licenciado, ya lo tenemos Ya, a la listo. mano. Ok. Bien, entonces, por favor, ese laboratorio, léanlo, analícenlo, resuélvanlo. Y el jueves vamos a dar un tiempo para escuchar sus respuestas, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Y por favor, den lectura a estos artículos. No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar este tema y proceder a iniciar el que continúa. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Yo solo tengo una pregunta, ¿verdad? El artículo 32, que es objeto de citaciones, perdone, ¿con qué artículo del Código Procesal lo relacionó? Perdone, no logré escuchar. 373. ¿Me escuchó? Gracias, licenciado. 373. Muchísimas Ajá, gracias. para servirle. 173. Perdón, 173, sí. Perdón. Procesal Penal. Gracias, 173, muy amable. compañera. 173, no 300. Es que está viendo ahorita otro artículo. 173, correcto. Bien, si no hay dudas, compañeros, me voy a salir unos minutos para proyectarles el siguiente tema. Licenciado, Claro, buenas noches. licenciado. El laboratorio lo va a subir a Classroom. ¿Perdón? El laboratorio lo va a subir a Classroom. No le escucho bien.
Dice que ese laboratorio lo subirá a Classroom Link, pero ya lo No, tenemos. ya fue enviado por el WhatsApp de los grupos. Buenas tardes, ¿será que me pueden incluir al WhatsApp del grupo? Porque no estoy todavía, solo estoy en Classroom, pero no tengo toda la información, gracias. Vamos a decirle a Javier que, o si no, pues vamos a ver si es factible que lo subamos a Classroom, pero lo que hemos hecho más rápido es por el WhatsApp del grupo. Licenciado, disculpe, con todo respeto, tal vez algún compañero puede poner el enlace acá en los mensajes del grupo de WhatsApp. Así se pueden Ok. agregar las compañeras. Bueno, le voy a decir a Javier que nos haga favor, que es el que me apoya. Ahorita lo coloco. Bueno, gracias. Bien, entonces voy a salirme un momentito para poder presentarles el tema que sigue. De acuerdo, licenciado. Gracias, Lic. El enlace ya está en el mensaje de este Meet, para que puedan agregarse los que no se hayan podido agregar. ¿Le doy la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien, bueno, de acuerdo al programa, nos corresponde el tema de la acción penal. La acción penal está regulada en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 24 al 24.4 del Código Procesal Penal. Pero antes de abordar específicamente la acción penal, sí, ¿qué será la acción en términos generales o en términos amplios? Edwin, Eduardo, ¿qué será la acción? No penal, porque primero vamos a ver lo que es la acción desde el punto de vista amplio o general, es decir, acción desde el punto de vista procesal en términos generales, para posteriormente ya arribar a lo que es la acción penal como parte del contenido del programa. Edwin, Eduardo, entonces, ¿qué será la acción? ¿En qué consiste la acción o cómo puede definir usted la acción? Muy bien, bueno, para mí, ¿verdad? La acción la podría describir como un suceso o un acontecimiento o algo que realizar, ¿verdad? Que llevará, al momento de hacer la acción, llevará algo a un fin, ¿verdad? O algo así, no sé. Ajá. Diego Samuel Calel, ¿qué piensa? Sí, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que la acción penal, si nos damos cuenta, ¿verdad? No, la acción en términos generales. Bien. Bueno, la acción en términos generales es algo que procede, ¿verdad, licenciado? Lo que yo pienso es que la acción es actuar, ¿verdad? Ajá, accionar. Accionar, porque porque por ejemplo, cuando nosotros no estamos haciendo nada, pues estamos neutros, pero cuando nos levantamos o realizamos una actividad, entonces nos estamos accionando, es actuar. Ajá.
Sí, bueno. Kermerlin Zuleima, ¿qué piensa? Buenas tardes, licenciado. Sí, Ah, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. La acción es como, no sé, yo lo pienso como un verbo, o sea, hacer algo. Ajá, Como decían, accionar, realizar sí, algo. ajá, pero sí está bien, pero la acción ya aplicada al ámbito del derecho. Sí, porque Ah, acción es realizar cualquier cosa, ¿no? El ujú. hacer ejercicio, estamos accionando nuestro cuerpo, etcétera, pero la acción ya en el ámbito jurídico. La acción penal pienso que eh, serían realizar cosas en contra, o sea, que están reguladas en la ley. Ya. Realizar cosas que están señaladas en la ley. Bueno, en este sentido, tenemos aquí, sí se ve, ¿va? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, sí se Gracias. ve. Les decía que la acción ya analizada desde el ámbito jurídico, pues sencillamente, y en términos generales o desde el punto de vista general, se dice que es el derecho que tiene una persona jurídica individual o colectiva de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para que se declare la satisfacción de una pretensión. Es decir, que si alguien es vulnerado en sus derechos, si alguien es afectado en sus intereses y quiere hacer valer ese derecho para que se respete, para que el Estado lo resguarde, lo proteja, lo tutele, pues debe accionar, ¿ya? Porque si no acciona, su derecho puede no ser, digamos, garantizado por el Estado, aunque bien el Estado lo garantiza, pero si hay una vulneración a ese derecho, para que ese derecho sea reparado, para que ese hecho sea reconocido que ha sido afectado, la persona que ha sido, digamos, valga la redundancia, afectada en sus derechos e intereses, tendrá que accionar, tendrá que actuar dentro del marco legal. Por eso se dice que ese es un derecho que tiene la persona y que este derecho no es solo atribuible a la persona jurídica individual, es decir, al ser humano, sino también es asignada a una persona colectiva, a una asociación, a una cooperativa, a una sociedad anónima, a una, digamos, fundación, o etcétera, etcétera, que son personas colectivas, incorporales, etcétera. Entonces, eso, ¿para qué? Para que acudan a los órganos jurisdiccionales competentes para que se declare la satisfacción de su pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Que se restaure el derecho afectado o cualquier otra pretensión que la víctima o la persona que ha sido vulnerada de ese derecho persiga en el ejercicio de esa acción. Por otro lado, también se dice que la acción desde el punto de vista amplio es el poder jurídico. Heidi dice supone un ejercicio del poder por parte del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos. Sí, en este caso, pues tanto el Estado como la persona particular pues tienen ese derecho. Dice que es poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer y defender su derecho vulnerado. Es un derecho, ¿ya? Y pues si la persona desea, lo ejercita, si no, pues, sencillamente no actúa. Por razones, digamos, el delito es el punto de partida de la acción penal, en efecto. No puede haber acción penal si no hay comisión de delito o falta. Entonces, esas son dos definiciones muy sencillas de lo que es la acción desde el punto de vista amplio, aplicable a todo el ámbito del derecho. Pero nos interesa conocer o abordar lo relativo a la acción desde el punto de vista penal, procesal, ya desde el punto procesal penal. Ya
de manera específica a lo que debe entenderse, dice la acción es un elemento positivo de la teoría del delito. En efecto, así es un elemento positivo del delito. Bien, entonces, pero aquí el compañero decía que la acción es un elemento positivo del delito, y es cierto, pero eso es ya, digamos, la acción que asume el sujeto activo del delito. Pero aquí estamos hablando de la acción desde el punto de vista del derecho procesal, ¿ya? Entonces, se dice que en materia penal, la acción o la acción penal es el derecho de peticionar ante la autoridad competente la aplicación de la ley penal en virtud de la comisión de un delito o de una falta. Partamos siempre de la idea de que no puede haber proceso penal, no puede haber acción penal, si no existe previamente la concurrencia o existencia de un delito o de una falta. Si una persona ha sido víctima de la comisión de un robo y quiere denunciar al Ministerio Público la comisión de ese hecho delictivo para que sea investigado y posteriormente sancionado el sindicado o imputado, pues tiene que accionar, tiene que promover la acción penal ante autoridad competente, en este caso, Ministerio Público, Policía Nacional o juez, presentar o promover la denuncia. Y obviamente lo que se persigue con la investigación, con la sanción, es en efecto la aplicación de la ley penal a un caso concreto. ¿Ya? Entonces, lo que motiva, lo que le da vida jurídica a un proceso penal, a la acción penal, es la comisión de un delito o de una falta. Ya, si hay comisión de delito o falta, pues se promueve la acción para que se proceda a investigar, sancionar y desarrollar todo el proceso penal. Entonces, la acción penal es el derecho, la facultad que tiene toda persona que ha sido afectada por la comisión de un delito o de una falta. Y también se dice que es la actividad procesal, porque hay una conducta exteriorizada por parte de la víctima para poner en movimiento a esa autoridad, ¿ya? Es una actividad procesal porque la desarrolla, obviamente, no solo dentro del marco de la legalidad, dentro del marco del derecho, sino también en el ámbito procesal, porque es a través del proceso penal en que se va a desarrollar esa acción penal. Y la finalidad, pues, es la aplicación de la ley penal a un caso concreto. En el ejemplo, el delito de robo, pues esa acción penal va dirigida a la denuncia del robo y también persigue la investigación, la sanción y a ese caso concreto. Por esas dos circunstancias o definiciones, pues ya dejamos el panorama bien claro de qué debemos entender o cómo debemos definir lo que es la acción penal. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No hay duda? No, licenciado, todo claro. Bien, la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Alejandro Pitt Vázquez, ¿alguna pregunta? No, por el momento tengo claro, Eric. Ok. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Solo quería preguntarle al licenciado qué número de artículos dijo al principio. Solo anoté del 251, ya no le escuché a dónde y de qué código. Por favor. Le decía que es del artículo 24 al 24.4 del Código Procesal Penal. Sí, ese sí, pero el de cuando mencionó el 251. Sí, 251 de la Constitución y 24 al 24.4 del Código Procesal Penal.
Disculpe, yo pensé que había mencionado otros artículos porque yo escuché que dijo del 251 al no sé cuál. Gracias, no. licenciado. Muy bien, gracias. Sí, la naturaleza jurídica de la acción penal es que es de naturaleza pública. ¿Y por qué es de naturaleza pública? Porque pertenece, corresponde a la sociedad, a todos los ciudadanos que se vean afectados por la comisión de un hecho delictivo, ejerciéndola cualquier ciudadano, el agraviado o el Ministerio Público en nombre de la sociedad. Veamos rápidamente el artículo 24 bis y 297 del Código Procesal Penal. Fui Benjamín Lucero, si es tan amable de darle lectura. Ok, Lick, el número 24 del Código Procesal Penal. 24 bis, bueno, a partir del 24 y 24 bis. A partir del 24, ok. Aunque lo vamos a ver más adelantito, pero adelantándonos un poco. Dice, son causas de justificación. No, 24 del Código Procesal Penal. Perdón, estoy leyendo el Código Penal. Lo tengo a la mano por si gustan, se lo leo. Por favor. Artículo 24 del Código Procesal Penal. Este también fue reformado, licenciado, por el artículo 2 del decreto 79-97. Sí. Entonces dice clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. 1. A la acción pública. 2. A la acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. 3. A la acción privada. Y el artículo 24 bis, acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Gracias, muchas gracias. Bien, ahí claramente vemos que ahí encontramos la naturaleza jurídica de la acción penal que es pública. Que el Ministerio Público actúa en representación de la sociedad en todos los delitos de acción pública. Ahora veamos el 297 del Código Procesal Penal. ¿Alguien le pudiera dar lectura? Artículo 297. Denuncia. Ajá. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Ajá, muchas gracias. Bien, ahí podemos encontrar entonces la naturaleza jurídica en esos artículos de por qué se sostiene o se afirma que la acción penal es de naturaleza pública. Bien, vamos a entrar a analizar algunas características de lo que es la acción penal. Al igual que la naturaleza jurídica, que es pública, también tiene como característica que la acción penal es pública. ¿Por qué? Porque se ejerce ante un órgano del Estado que cumple una función pública. La acción pública, si vamos a promover una denuncia, la presentamos ante la Policía Nacional, de acuerdo al artículo 297. La denuncia se puede presentar ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional o ante un juez. ¿Ya? Estas tres instituciones desarrollan una función pública. ¿Ya? Entonces, se está promoviendo una denuncia o querella ante una institución del Estado para que proceda
de conformidad con la Constitución y la ley, en este caso el Ministerio Público, a la investigación de esa denuncia y los órganos jurisdiccionales a juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, ¿por qué es pública? Porque se promueve, se plantea esa acción penal, se plantea, se promueve, o esa petición se formula ante una institución del Estado. Y esa institución del Estado es pública. ¿Por qué? Porque su función comprende o abarca la administración pública. Y también se dice que porque su ejercicio la realiza el Estado, ¿ya? Sobre todo en delitos de acción pública, ¿ya? En delitos de acción pública, de acuerdo a los artículos que hemos mencionado, el Estado, a través del Ministerio Público, procede a la investigación de la denuncia que pone en conocimiento la comisión de un hecho delictivo. Por otro lado, el órgano jurisdiccional, que va a ser el juez contralor de esa investigación, va a tener a su cargo el proceso penal. Tanto el Ministerio Público como los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la Constitución 251, 203 de la Constitución, han sido creados por el Estado para esa función específica. Investigación por parte del Ministerio Público, juzgar y ejecutar lo juzgado por parte de el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. La acción penal es indivisible. ¿Por qué? Porque es una sola, ¿ya? Su aplicación comprende a todos los que participaron en la comisión del delito, independientemente de la forma de participación, que puede ser autor, puede ser cómplice, puede ser encubridor, ¿ya? Imaginémonos que en un delito de secuestro participan varios sujetos, porque generalmente en este tipo de delitos no es solo una persona la que actúa, sino es una organización delictiva, porque unos se dedican a investigar a la persona que es susceptible de secuestro, otros se encargan del secuestro, otros se encargan del vehículo que va a ser utilizado para el secuestro, otros se encargan de darle alimentación al secuestrado, otros se encargan de hacer las negociaciones, etcétera, etcétera. Pero no se puede promover una acción a cada uno de ellos, sino que se promueve solo una acción penal que involucra a todos los participantes en la comisión de ese hecho delictivo. Por eso es que se dice que la acción penal es indivisible, ¿ya? Como ya nos quedan pocos minutos y yo tengo que incorporarme a la otra sección, pues dejo hasta ahí el tema de esta noche, que es la acción penal, y solo continuar el día jueves y reiterarles la información que inicialmente proporcioné, en el sentido que nuestro examen primer parcial está señalado para el 1 de septiembre a las 19 horas. En su momento vamos a señalar el contenido, la metodología del examen. Obviamente, algunas veces se van a ver porque los exámenes comienzan el 22 de agosto, si es que no hay cambios. Puede ser que los adelanten o los atrasen. Y también les indiqué que como primera actividad de investigación por parte de ustedes, tienen la responsabilidad de investigar el tema de los sistemas procesales, que básicamente son tres: el sistema inquisitivo, el sistema mixto y el sistema acusatorio. ¿Qué es lo que deben investigar? Pues, resumen, así, digamos, una sucinta o escueta relación de su historia, cómo se originaron esos sistemas, la definición de ellos, sus características, sus diferencias y cuál de los tres sistemas adopta el Código Procesal Penal guatemalteco, o cuál es el sistema que rige el sistema de justicia procesal penal en Guatemala.
no tiene ninguna valoración o ponderación, sino es únicamente como parte de el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el estudiante también tiene que ser activo, tiene que ser participativo. Y va a ser un tema que vamos a incluir en el primer examen parcial. Finalmente, ya la mayoría tiene el primer laboratorio, que por favor lo analicen y lo resuelvan, para que el jueves vamos a proporcionar unos minutos para que discutamos las respuestas, las dudas, las sugerencias y los comentarios que se originen de ese laboratorio. Así es que con ello pues concluyo la actividad de esta noche y primero Dios nos saludamos el día jueves. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Disculpe, ¿qué sistemas Buenas fueron noches. los que dijo, licenciado? Disculpe. ¿Perdón? ¿Qué sistemas fue lo que dijo que había que investigar? Sistema inquisitivo, sistema mixto y sistema acusatorio. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Servirle.